esta palabra Dios me la ministró hace, no sé si fue hace años o hace meses, la verdad que no me acuerdo, pero sí se fue hace mucho tiempo. Y yo no la tenía definida, no la tenía hecha como tal, siempre tenía la palabra de Jacob en mi mente. Y el Señor siempre me hablaba algo acerca de la vida, me confrontaba mucho porque Él ha sido, David, Jacob, han sido dos personajes que me han ministrado muchísimo. Y Jacob, él ha sido una de las personas que yo me he comparado mucho con él, no porque haya sido un mentiroso y un ladrón como Jacob, pero sí en otros ámbitos. ¿Sabe quién era Jacob? Vamos a leer alguna palabra. Está en Génesis, el primer versículo que les di, porque es 25. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, desde el 19, sí, a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, no, es más adelante. Yo puse 19, sí. Avanza el siguiente versículo. Aquí, a ver. Y oró, y los hijos de el anterior, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Déjalo hasta ahí por el momento. ¿Sabes que de aquí va todo? El Señor siempre me ha ministrado esta palabra por esta razón. ¿Sabes que estaban los 2 hermanos, ¿no? Saúl y Jacob? Y los que iban siempre en una familia, en el pueblo de Israel, siempre los que recibían toda la herencia son los primogénitos. O sea, si una mujer nacía de primero, no había herencia, pero si un hombre nacía después, ese era el heredero, ¿vale? Seguramente, no sé no sé cómo sería ahí, pero Esaú, que fue el primogénito, el hombre que nació, que salió primero, aunque eran gemelos, él era el heredero de todas las cosas de Isaac. Y Jacob, obviamente, como era el segundo, se quedó sin parte. Y desde el vientre de la madre estaba el Jacob. Imagínense cómo era de tremendo, como dicen en Colombia era caspa, o en Venezuela ladilla. Cómo era de tremendo que le andaban molestando desde el vientre. Iba saliendo y le estaba cogiendo el calcañar, le estaba molestando de bebé. No había ni abierto los ojos y ya le estaba pegando a su hermano. Era problemático. Era de esos muchachos que andan por ahí, que rompen todo. Como yo era pequeño era así. Y de todo, o sea, imagínense, Jacob desde que estaban allí, antes de salir, ya estaba en pleito. Ya estaba, porque como que presentía que iba a salir primero su hermano. Va a salir primero el Esaú y me va a quitar mi herencia. Yo quiero ser primero, yo quiero andar aquí. Yo quiero mi bendición, El hombre ya andaba arrebatado, pues. Ya andaba de todo. Y saliendo, ya estaba buscando pleito. Pero hay algo que me gusta. La historia de Jacob es súper larga, pero hay algo que quiero resaltar de él. Y que desde un principio, desde antes de dar a luz, ella no estaba conforme. Él no estaba conforme. No había ni nacido. Y estaba diciendo, yo voy a salir, voy a dar a luz, voy al mundo, pero yo no quiero vivir como el mundo me dicte a mí. Yo voy a dictar las cosas. Yo no voy a vivir conforme a la herencia que me va a tocar. Yo voy a vivir diferente. Antes de que saliera, él ya no estaba conforme. Él estaba diciendo, yo voy a hacer, no sé cómo, pero yo no voy a vivir como me toque. Yo voy a cambiar las circunstancias. Yo voy a cambiar todo. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? La frase que Dios me ministraba cuando Dios me trataba era que aunque hayas nacido como un segundo, yo te he preparado para que seas un primero. Tu destino quizás haya sido el de vivir en fracaso, el de vivir en derrota, el de vivir pobre, el de vivir enfermo,
pero yo te he llamado para que vivas en victoria, para que vivas sano, para que vivas próspero, para que vivas como los reyes, para que vivas como los victoriosos. Yo pagué el precio para que vivas así. Y aunque como Jacob tú hayas nacido de esa manera, yo no sé cómo nació usted, pero en mi casa no estaba tan mal, las 2 casas que yo tenía. Pero por parte de mamá, una familia jubilada, eran jubilados de Ecopetrol, la empresa petrolera de Colombia. Se ganaban millones al mes, aparte pagaban los estudios en la universidad, daban apartamentos, hacían de todo. Pero a pesar de todo eso, era una familia muy dividida, muy baja al vicio del alcohol y muchas cosas. Y yo puedo pensar, yo muchas veces llegué a pensar si ese era mi destino, si esa era lo que yo iba a hacer, iba a repetir la misma historia. ¿Será que iba a ser un irresponsable, iba a ser un fracasado, iba a ser un borracho, iba a ser un pobre, iba a ser un enfermo, iba a ser una persona infiel a mi esposa, iba a ser todas esas imágenes? Y yo no sé cómo has nacido tú. Yo no sé si tú naciste en una familia donde tú dices, fuera nacido en otro sitio. Muchas veces yo recuerdo cuando estaba en Colombia más pequeñito, yo decía, si hubiera nacido en Estados Unidos, yo fuera esto, yo fuera aquello. Yo creo que todo el mundo llegó a pensar algo así. Si hubiera nacido en Estados Unidos, allá en Europa, si hubiera por allá, ¿cierto? ¿Usted alguna vez no pensó en eso? Usted es orgulloso de ser latino, ¿no? Pero yo de pequeño sí lo pensé. Y si yo fuera nacido en la familia real de España, no me hubiera tocado ciertas cosas. O usted fuera nacido en la del vecino, por lo menos. Usted no se ha llegado a preguntar eso. Ay, es que esa mamá, ese papá que me tocó, esa familia que no sé, yo hubiera nacido aquí, en los vecinos, que yo no sé qué. Y usted siempre está pensando, usted puede llegar a pensar, o ha llegado a pensar en que si hubiese estado en otra familia, si hubiera estado en otra nación, si hubiera nacido rico, si hubiera nacido rubio, así como yo más o menos, así, guapo y todo. Usted dice, si hubiera nacido, si no fuera tan feo, si no fuera tan fea, si la mujer, si tuviera el pelo así, si tuviera el cuerpo así. Sí, porque las mujeres casi nunca están conformes con ellas, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Casi nunca. Si tiene gafas, que no quiero gafas. Y si no tiene, pues sí quiere. Que si, ¿cierto? Alguna cosa. Si es muy alta, pues me gusta más chaparrita. Si es muy chaparrita, pues yo quiero ser más alta. Y si está medio rellenita, pues más flaquita como debería. Si está flaquita, pues más gordita yo creo que. Y nunca está conforme. Y así estamos en la vida. Si yo fuera sido más bien, no sé, moreno, pero de otro moreno, blanco. El blanco dice que quiere ser moreno, el moreno que quiere ser blanco, y aquí y allá. Y todo el tiempo está inconforme, pero de una forma equivocada. Entonces se identifica con esto. Jacob nació como un segundo. Su destino era el fracaso, era la pobreza prácticamente, entre comillas, porque iba a tener quizás alguna oveja que le tocara, que le diera a su hermano, pero todo era para su hermano. Esaú, mira que resalta en un versículo que nació rubio. Lo leyó, lo escuchó. Nació rubio, ¿por qué lo resalta? No dijo por qué Jacob no nació rubio, no, o sea, habrá nacido calvo o algo, porque no lo resaltó. Dice, nació rubio y velludo. Jacob era lampiño y todo, y seguro era lampiño, era imagínense. O sea, yo me imagino que Esaú era alto, 1,90 m, cabellera así de oro, ojos azules, formidos, así, y aparte dice que era cazador. Y en un versículo más adelante dice que Isaac prefería a Esaú. Y la madre de Jacob prefería a Jacob, pero Isaac prefería a Esaú porque, claro, era el que cazaba y, claro, él se beneficiaba de todo lo que cazaba, comía. Entonces, imagínense, Esaú nació con todos los privilegios, con todo lo que uno puede soñar. Mira, heredero, el primogénito, es bello, es guapo, Thor, prácticamente. ¿Ves? Una cosa así, dice que sí, Thor. Entonces dice, todo. Usted puede comparar muchas veces su vida con otros y usted ve que otros quizás avanzan, que otros ministerios avanzan, que otras personas avanzan según su criterio, porque usted lo ve de pronto con unas zapatillas nuevas y dice, ay, mira cómo está bendecido, y está ahí muerto de la envidia. Y a veces eso no es bendición. Su esfuerzo pagó sus zapatillas.
Bendición no es eso, bendición es estar en paz. Bendición es estar en la voluntad de Dios. Bendición es estar caminando en obediencia, caminando bajo la voluntad de Él. Eso es bendición. Cuando Él dice que quiera que seas prosperado, no está refiriendo al dinero. Diciendo, amado, yo quiero que seas prosperado, quiere decir, yo quiero que ustedes vivan victoriosos, en paz, en gozo, en obediencia, alineados a mi voluntad. Porque aunque usted haga mucho y tenga mucho, el día que esté de frente de mí, yo te voy a decir, no te conozco. No te conozco. Echas fuera demonios, pero yo no te conozco. Profetizas, pero yo no te conozco. Cantas, pero yo no te conozco. Predicas, pero yo no te conozco. Pero ¿cómo así que no me conoces, Señor? Pero si yo he hecho y esto y esto. Ah, tú hiciste, pero tú me conociste a mí. Tú buscaste mi voluntad. Como hace tiempo escuché una historia de un pastor que hablaba de que él se fue de misionero. Bueno, el pastor contó la historia del otro pastor que se fue de misionero. Y dice que él duró como 30 años predicando. No sé si fue en India, en África, no recuerdo bien porque eso lo escuché hace años. 30 años predicando y el hombre daba y salía a las calles, ayunaba, oraba, vigilaba. El hombre hacía de todo, pues. De todo, era un fenómeno haciendo de todo, tanta. Y siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué la gente no se convierte, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y intentaba una cosa, intentaba la otra, ofrendaba, vigilaba, ayunaba, oraba temprano. O sea, hizo de todo lo que un misionero se puede pensar para que haya fruto. Y nada pasó. Todo el mundo lo conocía. Imagínense, 30 años en una población. Es una historia real. Todo el mundo lo conocía. Se la conoce, ¿no pasó? Y miren, ¿qué pasó? Dice que, bueno, él no entendió y se murió sin entender. Pero se murió. ¿Y qué sabe qué pasó? Dice que cuando él se murió, todo el mundo fue a su velorio. Lo conocían, había sido ejemplo, había sido una persona de testimonio, había sido una persona que había perseverado por todos esos años predicando la palabra, aunque nadie le hizo caso. Y cuando él se murió, ¿qué cree que pasó? La gente se convirtió. Él no lo vio, pero la gente se convirtió. Y muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y creemos que el número de gente define la bendición de Dios. Pensamos que si tenemos 60 personas en nuestra célula, entonces estoy bendecido. Pero quizás Dios quiera que se convierta uno, y ese uno va a predicarle a miles y millones. La voluntad de Dios no tiene que ver con cantidad, no tiene que ver con apariencia. Por eso dice, apartados de mí, no los conozco, porque mucha gente buscó el aparentar y no buscó el ser sencillo, no buscó el hacer su voluntad. Entonces, si tú ves que tiene una iglesia de 10,000, ese es un nombre de Dios. Si tú ves que hace milagros, ese es un nombre de Dios. ¿Sabe que en Asia hay gente que tiene la capacidad de hacer milagros y no son cristianos? Yo me leí un libro que se llama La Cuarta Dimensión, de David Yogi Chop, y él habla que en Corea del Sur habían religiones que tienen la capacidad de sanar a otros. No sé si usted se lo ha leído. ¿No? Bueno, hay gente, ¿sabe por qué? Por la meditación, porque todas esas cosas tienen ciertos poderes. La brujería hace cosas como esa. Yo por lo menos conozco un poco el ámbito de eso por parte de mi abuela. Y crecí en todo ese mundo. Y esa gente hacía sanidades, entre comillas. Entonces, las tinieblas también tienen poder, con engaño, pero tienen poder. De quitarte una enfermedad, pero a cambio, tu alma, a cambio luego peor. Eso es una historia por ahí. Lo he vivido yo he visto cómo el diablo ha sanado y luego viene a los años después por la vida. Le pasó a mi familia. Hasta que se convirtieron y se cortó la maldición. Pero es posible. Entonces la gente, si hace milagro, es un hombre ungido. Y se definen las cosas así. No. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entra al reino de los cielos. Ese es el que yo conozco. No la apariencia, pero nos gusta muchísimo. Nos encanta parecer buenos, nos encanta parecer de Dios, ungidos y todas esas cosas. Entonces anulamos totalmente eso. Anulamos totalmente eso y no nos importa nada. Entonces por esa razón tú tampoco te tienes que conformar. ¿Naciste como segundo? Sí. Quizás tú eres el menospreciado de tu casa, o fuiste el menospreciado de tu casa, fuiste la oveja negra, como dicen, de tu casa o de tu trabajo. Tú fuiste el rechazado. No sé cómo habrás sido tú. Fuiste el drogadicto, fuiste el desobediente, el rebelde. No sé quién fuiste en tu casa. Y tú muchas veces
te ha golpeado y te ha detenido. Me pasó mucho. Me detenía a soñar, a hacer cosas. ¿Por qué? Por lo que se declaraba de parte de la familia. La familia te puede decir, nunca va a llegar a nada, si eres un inútil, si eres no sé qué, pero ¿y eso que va a la iglesia usted? No cambia, hermano. Y así. ¿O no? Ahí al principio, cuando tenía 13 años, mi abuela me decía, ¿y eso que va a la iglesia, señor? Porque yo era muy desordenado. Y después, bueno, ya cambié. Ya ella decía, ya quedaba asombrada. Pero al principio era así. Entonces era la oveja negra. Yo recuerdo que me decían, inútil. Así me gritaban, eres un inútil. No sé qué. Nunca va a servir para nada. Todas esas cosas. Y solo, aparte. Entonces, todas esas cosas te pueden marcar. Era el menor. Bueno, sigo siendo el menor. No, bueno. Era el menor. Es que ya como por parte de papá tengo uno y por parte de mamá tengo otro. Por parte de mamá soy el menor. Y pues muy limitado, no terminé el bachillerato, por ejemplo. Me faltó solamente un año para el bachillerato. Y yo podía haber pensado, no, si no tengo el bachillerato, si no puedo ni limpiar las calles, porque eso es lo que se dice en Colombia. Si no termina el bachillerato, no puedo ni barrer las calles. Entonces yo podía estar pensando en esto y aquello. Y como segundo, como menospreciado, como rechazado, todo eso tú has podido ser. ¿Y mi móvil? Tú has podido ser. Un momentico. ¿Sí? Bueno, un momentico. Aquí tengo algo. Como todo eso tú puedes ser rechazado. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver. Vale, entonces quizás hoy te estás viendo como un segundo, quizás hoy te estás viendo como un fracasado, quizás hoy estás viendo que todo es imposible, quizás estás viendo que las cosas a tu alrededor no salen como tienen que ser, tu familia es un poco complicada, y si fuera nacido en la familia del vecino, si fuera nacido, tú te puedes estar argumentando de muchas situaciones, con muchas cosas, y estás pensando a veces has visto que el suicidio es la salida. El irte de la casa es la salida, el irte de la iglesia es la salida, separarte es la salida, meterle una patada a los hijos es una salida. Estás viendo cualquier cosa que sea la salida, porque no estás conforme. Dices, pero ¿qué vida es esta, hermano? Puede ser. No estás conforme, y está bien no estar conforme. Jacob no se conformó, pero ¿sabes qué fue lo malo de Jacob? Y aquí es donde entramos muchos de nosotros. Que él cuando comenzó, en un versículo más adelante dice que llegó Esaú cansado y le pidió comida a Jacob. Jacob estaba haciendo unas lentejitas, choricito, un poquito de chicharrón y todo eso. Y dice que le pidió un poquito, tal. Y luego dice, si me vendes tu primogenitura, yo te doy las lentejas. Y dice, vale, pero júramelo, le dice él, júramelo. Y el hombre, claro, estaba desesperado, cansado. Se la voy a vender, se la doy. Dame la lenteja aquí que estoy hambriento. Y comió. Y cuando comió, creo que el título dice que Esaú bebe su primogenitura. Entonces dice que vendió eso. Sí, y se imagina que Dios le diga a la pastora Angélica, mira, Angélica, te bendigo, así, y le dice, bueno, le promete el cielo y la tierra, y luego Angélica esté pleno ayuno y hay una barbacoa allá afuera, y dice, no, yo estoy hambrienta, yo no sé qué, y le ofrece a alguien, imagínate que fue así, le ofrece a alguien, mira, le dice ella, dame una carnita, por favor, las alitas y el chorizo me gustan más con pan y tal. Y dice, bueno, si me vendes, la palabra profética que recibiste ayer, si me la das a mí, te doy mi parte. Sí, no pasa nada. Y le da su parte y le entrega la palabra. Así pasó, tontamente. Imagínate que había venido el propio pastor Pedro y le haya dicho pam. Y al otro día ya va y lo regala, ¿ves? Por 2 chicharrones, por 2 pancetas y pam. Y así fue tontamente. Y lo regaló. ¿Se imagina lo que perdió allí? ¿Sabe lo que perdió ese hombre allí? Y lo peor es que se dio cuenta fue después, porque luego le hizo la guerra a Jacob. Lo persiguió hasta debajo de las piedras, hasta debajo de las hormigas, lo persiguió por todas partes. Porque luego se dio cuenta. Pero dígame una cosa, ¿usted qué está vendiendo por un plato de lenteja? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dejándole al mundo? ¿Qué estás dejándole a las personas? ¿Qué estás perdiendo? Que Dios te ha dicho que te quiere dar, que te ha dado,
pero por un plato de lenteja, por conformarte, estás dejando ir tu bendición. ¿Cómo así, Brandon? Por el sistema. Por el sistema te dejas que tu bendición se vaya. Por una persona deja que tu bendición se vaya. Por la gente de la iglesia deja que tu bendición se vaya. Porque muchas veces pasa eso. No es que en la iglesia, y como ellos son así, pues yo no me comprometo. Y como el pastor es así, pues yo no hago. Y como los líderes son así, usted está dependiendo. Es que como dicen, a mí no me parecen las cosas que a veces dicen por allí. Y por esa razón, esa es su excusa para usted no comprometerse y no hacer las cosas bien. Entonces usted la pasa criticando a todo el mundo, pero nunca se ve a sí mismo. Y todo el mundo está equivocado, pero usted tiene la razón. Y está vendiendo su bendición por ese plato de lentejas. Dios te está prometiendo todo, victoria. Pero como le digo, la voluntad de Dios es que su iglesia, sus hijos estén bendecidos. O sea, yo le decía a alguien que me decía, mira, hablando, es que yo necesito que esto y esto y esto pase. Y yo, bueno, pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Y yo le dije, perdona, como dicen aquí, perdona, que tú no sabes que esa es la voluntad de Dios. No le voy a decir el qué para que no se dé cuenta quién es. Pero era algo obvio, es obvio que Dios quiere que eso sea así. Es obvio. Y la persona le seguía preguntando, es que si eso era la voluntad de Dios. Muchachos, es que no has recibido porque estás orando mal. ¿Tú crees que lo que Él diseñó, Él no lo va a querer? Él lo quiere. Es obvio. Entonces es obvio que Dios te quiere bendecir. Es obvio que Dios quiere que vivas prosperado. Es obvio que Dios quiere que vivas sano. Es obvio que Dios quiere que vivas en victoria. Es obvio que Dios quiere que vivas feliz, completo, en paz, gozoso, con una familia unida, con una casa propia. Es obvio. Y si no es propia, pues alquilada, pero tendrá un propósito delante. Por eso, alguna cosa, pero todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Es obvio, iglesia, que Dios te quiere llevar a más. La pregunta es, si tú eres el que está impidiendo, si tú estás entregando todo eso por el bendito plato de lentejas. Si quieres lo invito yo el domingo a comer lentejas, pero no lo venda. Dice que no, ¿verdad? Si Omar la sabe, se la mejor. Pero bueno, entonces, ¿cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo estás obrando tú? ¿Estás vendiendo todo? No sé qué pasa, pero muchas veces nosotros cedemos a la presión de la gente. ¿Y sabes cuál es lo peor? Cuando no es nadie quien nos ataca, ni siquiera el diablo está tranquilo allá de vacaciones. Y usted es el que se golpea. Es usted el que se detiene. Es usted el que se machaca. Es usted el que se estanca. Nadie le ha dicho nada, pero usted todo se lo toma personal. Nadie le ha dicho nada, usted todo se lo toma personal. Un zancudo, y eso seguro me lo manda el pastor. Y toda la noche estoy aquí. No el pastor Pedro, sino otro pastor de por allá. Toda la noche un zancudito. Y dice, eso es alguien, hermano, me están haciendo brujería, no sé qué cosa. Y usted todo el tiempo, pero es usted mismo. Usted mismo. Yo quiero que piense usted en un momento. Si usted es el que se ha estado estancando, si usted es el que se ha estado vendiendo, ¿cómo es? ¿Cuál ha sido su actitud delante de todo lo que Dios quiere hacer? Es verdad, quizás usted nació como un segundo, pero está buscando en el lugar equivocado y está haciendo la persona equivocada. Jacob buscó en el lugar equivocado. Era tramposo, tramposísimo. El hombre era más tramposo que bueno, tramposísimo. Engañó a su padre, engañó a su hermano, luego su hermano lo persiguió, que lo querían matar, de aquí para allá, por todas partes. Pasaron años y años y años. Ese hombre le tenía miedo a su papá, a su hermano. Le tenía terror. Y el hombre, aterrado, y lo hizo mal, ¿sabe? Él empezó a buscar en los lugares equivocados. Era carnal. Él nació en el evangelio, en padres, eran padres creyentes. Era Isaac, uno de los patriarcas, imagínense. ¿Te imaginas lo que portaba? Nació en una familia bendecida. No eran pobres. No eran eso. Nació en esa familia, tenía principio, y aún así Jacob, que significa tramposo o ladrón, usurpador. Todo eso, imagínese con el nombre que le pusieron. Yo no sé usted cómo se llama.
se llama Tacataca, no sé, y significa algo raro. No sé qué, cuál es el nombre espiritualmente que usted tiene, no sé qué le han dicho, no sé cómo su padre, su madre, su abuelo, su abuela, no sé quién lo marcó y le dijo: tú te llamas esto, tú eres aquello, y tú has caminado conforme a eso. Tú has caminado como un pobre, como un fracasado, como un enfermo. Tú has caminado así porque otro te marcó, otro te llamó así. Quizás has estado caminando así, con ese nombre de Jacob encima. Y por más que has querido, pero como tienes un sello encima, como tienes una palabra encima, como tienes una maldición encima, caminas en ese fracaso, caminas en depresión. Porque es que mi mamá murió también de depresión, es que mi tía y mi abuela y mi tatarabuelo murieron de cáncer, entonces posiblemente, entonces tú dependes de eso. No, yo recuerdo que mi abuelito, y eso le dio una enfermedad aquí, toda mi familia murió de eso. Entonces, seguimos. El siguiente versículo, por favor, para ir terminando. Este chico, Jacob, hizo todo eso en la carne, se movía en la carne, intentó todas las cosas en la carne y no se podía, no iba a lograr. En lo que él quería, que era la bendición de Dios, nunca la iba a poder tener en la carne. Yo me imagino que usted y yo queremos la bendición de Dios. Yo me imagino que usted y yo queremos vivir en total sanidad, prosperidad, felices, gozosos, sonrientes. Cuando la gente le pregunte: no, todo bien, todo maravilloso, todo bonito, todo chévere, como dice el pastor. Yo me imagino que usted quiere todo de parte de, usted no quiere todo de parte de Dios. Lo quiere todo, yo lo quiero todo. Todo lo que Él tenga para ofrecerme, lo quiero. Porque todo lo que Él me vaya a dar, sé que es bueno, agradable y perfecto. Todo, entonces yo lo quiero todo. Yo no voy a dar, yo soy humilde y yo: Señor, lo que tú quieras darme. No, yo quiero todo. Porque todo lo que tú me des va a ser para mi bendición y para la bendición de otros. Entonces, pero Jacob y muchos de nosotros buscamos el reino de Dios, pero mal. Buscamos la bendición de Dios, pero mal. Porque yo quiero la bendición de Dios, pero busco afuera, lo intento afuera. Si te dicen de ofrendar o de diezmar, es un problema. Si te dicen de orar, de ayunar, es un problema. Si te dicen de obedecer, es un problema. Para todo nos cuesta. Y tenemos la bendición allí. Ahí, Dios la está ofreciendo. Dios está diciendo: mira, aquí está. Pero nos cuesta. Y sabemos, en nuestras narices está la respuesta, pero seguimos resistiéndonos. Seguimos resistiendo a eso. Y Jacob lo hacía. Él conocía la palabra, conocía el Dios de su padre y de su abuelo. Conocía, pero aún así seguía haciendo las cosas a su manera. Y él quería lograr esa bendición de primero, pero a su forma. Y decidió trampear. Yo no sé si usted lo está haciendo así. Si usted ha querido vivir en este país como inmigrante y conseguir todas las cosas que usted siempre sueña, lo que soñó. Yo quiero mi casa, mi coche, mi empresa, una estabilidad con mi familia y todo bonito. Y todo eso es lo que uno sueña como inmigrante, ¿no? Tener una estabilidad, más seguridad, la familia cerca. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás logrando? Otros sueñan con el ministerio, otros sueñan con ser otras cosas. Y todo eso lo quieres lograr, pero lo estás haciendo a tu manera. A tu manera. Estás luchando en tus fuerzas. Y en ese versículo dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Un momentico allí. Dice que Saúl lo venía persiguiendo y todo, y dice que llegó a ese lugar, tomó unas piedras, imagínense, tomó unas piedras, no sé, del río, un ladrillo o algo, y lo puso de almohada. Imagínense cómo estaba Jacob, de cansado, de perseguido, de estresado, que se durmió en ese sitio. Yo no sé si a usted le cuesta dormir en cualquier sitio, pero como usted está reventado, usted se duerme en el filo de un machete. Como usted está mal, usted se duerme como sea, ¿sí? Usted no sé si le ha pasado cuando uno sale de los encuentros, llega a su casa, ¿cómo es? 3 días de seguido durmiendo, cuando lo despiertan, ¿dónde estoy? Llega reventadísimo. Y así yo me imagino a Jacob, que estaba harto, toda su vida reventado. Estaba cansado de ser tramposo, cansado de perseguir, de ser perseguido, cansado de todo. Pero fue tanto que fue capaz de dormirse en unas piedras. ¿Sabe qué significa eso? Jacob se dio por vencido. Dijo: mira, yo sé que nací segundo, que mi destino es prácticamente ser siempre el segundón.
Y he luchado, quería hacer las cosas a mi manera, pero estoy harto ya. Estoy harto. Estoy harto de que oro, ayuno, hago una cosa con la otra, intento, voy para el mundo, no voy para acá, tengo un pie aquí, tengo un pie allá, peleo con todo el mundo y nunca veo la respuesta. Hasta el sol de hoy me estoy viendo la respuesta de Dios. Y fue tanto su rendición que llegó a dormir. Imagínense cómo estaba ese hombre de agotado. Cómo está ese hombre de cansado, de harto de ver lo mismo en su vida. No estaba ya conforme, ya decía literalmente, estoy cansado. Y luego versículos más adelante, en otros versículos vamos al siguiente pasaje del 34. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Continúa. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, y porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Hasta ahí quiero que te lo dé, ¿no? Tremendo, tremendo. Hay algo que Jacob hizo varias cosas. Él se desvió, es verdad, hizo las cosas de su manera. Estaba destinado para el fracaso, estaba destinado para ser el segundo, estaba destinado. Y tú quizás estés pasando por lo mismo, naciste igual o has logrado cosas en tu vida, no sé. Pero hay algo que lo que hizo Jacob. Lo primero fue que decidió descansar en Dios y luego tuvo esa visión que ángeles subían y bajaban y el mismo Dios le habló y luego hicieron un pacto, una promesa. Luego más adelante, cuando ya han pasado varias situaciones, aquí se encuentra, seguía perseguido por Esaú y en ese momento ya no luchó más con Esaú. No dijo, voy a darme de madres voy a darme la jeta con Esaú, que ya me tiene harto el hombre porque cree que es rubio, que yo no sé qué. Entonces no, en ese momento, ¿sabes qué? Apareció el ángel y él se puso a reclamarle, mira, ahora que te aparece voy a aprovechar. ¿Por qué? Y comienza uno con el por qué. Y le comienza, en vez de aprovechar para arrebatar su bendición, uno comienza ¿a qué? A reclamarle a Dios. Pero ¿por qué yo nací así? Pero ¿por qué a mí me tocó esta vida? Pero ¿por qué? Y comienza a preguntar, pero yo ¿por qué pasé por este proceso? Pero yo no entiendo, Señor. Y entonces el Señor lo queda mirando a uno así, pero este muchacho le va a pasar como Job. Al final le va a decir, un momentico ahí, silencio. Tú estuviste cuando yo creé el viento, cuando yo creé la tierra, cuando yo creé esto. Tú sabes de dónde viene el viento, para dónde va. Dios te tiene que decirnos todas esas cosas. No es necesario, Él es perfecto. No entendemos su obra. Dice la Biblia que es extraña, pero es buena, es agradable, es perfecta. Y Jacob no aprovechó y dijo, bueno, ahora que estás aquí, papá, ahora sí vamos a hablar, vamos a poner las caras sobre el asunto, porque yo en todo este tiempo que llevo de cristiano, yo no entiendo por qué he tenido que sufrir tanto, injusticia en la gente, que si la iglesia, que si los de afuera, que si los de adentro. Si yo te sirvo, no entiendo por qué me pasan estas cosas. Si yo te sirvo, no sé por qué eso. Si yo ofrendo, si yo diezmo, no sé por qué las finanzas son así. Y comenzamos a tener ese tipo de actitud, pero no aprovechó Jacob para decirle eso, sino que peleó, luchó. Y hasta que no me bendigas, hasta que mi situación no cambie, hasta que las cosas de mi vida no dejen de ser igual, yo no te voy a soltar. Yo nací segundo, sí, pero yo decido levantarme y luchar para llegar a ser el primero. Yo decido cambiar la historia de mi vida. Yo decido marcar la diferencia en mi casa. Yo decido no ser un derrotado, no ser un pobre, no ser un fracasado, no ser un enfermo, porque tú, Señor, pagaste el precio por mí. Y yo no voy a menospreciar tu sangre. Si Él derramó su sangre, fue para salvarte, pero de todo, no para que fueras solamente al cielo. Él te vino a salvar de todo. De todo. Se hizo pobre para que fueses enriquecido. Por sus llagas nos dio sanidad. Él se hizo hombre, nos acercó al Padre, nos hizo hijos. Ya lo tenemos todo. Pero tú decides decir, me levanto. Mi historia tenía que ser una historia triste. Mi historia tenía que ser una historia de fracaso, pero la reescribo en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Yo decido levantarme, yo decido marcar la diferencia.
Yo no sé, iglesia, pero quizás tú, no sé cómo te sientes, pero que hayas nacido como hayas nacido, aunque hayas vivido como hayas vivido, no importa lo que la gente hable de ti. Yo recuerdo que cuando iba a comenzar la empresa, le pregunté a varios a ver qué pensaban, porque yo quería que mis amigos me dijeran, sí, te apoyo, pero todo el mundo me decía, todavía no es el tiempo, yo creo que si esperas un poco más, que tengas más experiencia, que hagas más esto, que tengas un poquito de dinero. Nadie. Y yo recuerdo que este día le decía a Jaime eso, que yo estaba esperando eso, pero luego yo dije, mira, yo no me voy a achicopalar, no voy a bajar mi ánimo por lo que la gente pueda opinar, porque a mí que Dios me dijo, y si Dios me dijo, yo no necesito la opinión de nadie más. Y empecé con ese dinero, con 7 euros que tenía solamente en mi cuenta. 7 euros. Y hoy en día los que han trabajado conmigo saben las herramientas que yo tengo. No tenía nada, y el día que empecé a trabajar en mi primera obra, entré y no tenía una brocha. ¿Y cómo hiciste? Bueno, un secreto. Entonces, quiero decirle que tu historia podría haber hecho el fracaso total. Y la gente quizás no te está apoyando. Y no hace falta. Dios va a usar a las personas para bendecirte. Bienvenidas todas las personas. Tengo la cuenta ahí si quieren. Pero si Dios no quiere hacerlo, pues no lo hace. Y Dios, si lo quiere hacer, lo hace. Yo quiero decirte, iglesia, no te conformes. Lucha por tu bendición. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que la gente esté diciendo de ti. No importa si te llaman incapaz, si no eres cualificado ante los ojos de los hombres. No importa, porque incluso con David pasaba. Era tanto la situación con David que su padre lo mandaba a cuidar a ovejas y él peleaba con osos y leones. ¿Usted es capaz de mandar a su hijo a pelear con un oso y un león? No, que lo maten allá, si sobrevive. Pues, bueno. Imagínense cómo el amor tan grande que le tenía su padre a David, que lo mandaba a pelear. Si se muere, que se muera. Y aún así, Dios vio su corazón. Cuando nadie lo veía, Dios vio su corazón. Y Samuel vio el hermano mayor y dijo, este es el rey. Lo vio ahí majestuoso, ahí, algo parecido así todo imponente, tal, cámara lenta. Lo vio así más o menos. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó, corpulento. Dios lo desechó. Y Dios ya había visto el corazón de David. Y así Dios está viendo tu corazón. Y Dios te quiere sacar de allá, de la cueva, de lo abandonado, de lo rechazado. Pero la pregunta es si tú quieres hacerlo. Te determinas hoy como Jacob a levantarte y decir, hasta que no me bendiga, no lo suelto. Hasta que no cambie la historia de mi vida, no lo suelto. Yo no me voy a conformar con ser igual a los demás. Voy a tener, profetice lo que quiere ver. Y así yo me he levantado. Y esa es una de las palabras que a mí me hizo cambiar la mentalidad. Y yo reconocía que había nacido segundo, pero también reconocía que el Señor me quería de primero. También reconocía que Él me había hecho más que un vencedor. Y el proceso no va a ser fácil, nunca lo será. Nunca esperes algo fácil, porque se irá fácil también. El proceso siempre será difícil, pero si tú estás determinado, Dios tarde o temprano, entre comillas tarde o temprano, porque siempre llega temprano, llega el momento, lo va a lograr, lo va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio. Simplemente no te conformes, iglesia, ponte de pie. Simplemente no te conformes, no te conformes, no te conformes, porque Dios quiere que tú seas una persona que marque la diferencia, que los hijos de Dios se levanten con el poder de su gloria. Eso es lo que Dios, Señor, quiere. Entonces, iglesia, cambia tu historia. Haz lo que tengas que hacer. Pregúntale al Señor, Padre, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que levantar? ¿Qué tengo que hacer? Pero primero empieza por no conformarte. Primero empieza por no estar conforme. No es ser ingrato, es el no estar conforme. No sé qué pasa en su vida hoy. No sé cuáles son sus sueños, sus anhelos. No sé qué está esperando, qué promesa no se ha cumplido. No sé de parte de Dios si tú estás esperando una bendición, si has estado orando por años por la conversión de alguien querido, si has estado esperando que las situaciones cambien. No sé cuál es el anhelo, el deseo de tu corazón y la necesidad que tienes. No la sé, pero Dios sí la sabe y tú también la sabes. Y estás simplemente a un paso de conseguirlo, un paso de recibirlo.
simplemente no te conformes. Levántate como Jacob. Levántate, descansa en Él. Decide no luchar más en tus fuerzas. Decide no ser más prudente en tu propia opinión. Decide recibir el consejo de Dios, la dirección de Dios. Porque si Dios te prometió, Él lo va a hacer. Cuando Dios me prometió a mí tantas cosas, con mi esposa, con el ministerio, con la empresa, literalmente yo le decía al Señor que no había nada, que yo no creía en eso. Y hay muchas cosas por cumplirse todavía, pero sigo caminando confiado. A veces Xiomara me dice, pero tú ¿cómo haces? O así, ¿por qué caminas tranquilo? Yo camino tranquilo, ya no me afano. Antes me afanaba, antes me desesperaba. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no. Y no es que no me duela, me duele, pero ya no me desespero. Ya no le reclamo, porque Él es perfecto, todo llega a su tiempo. Y si Él prometió, Él lo va a hacer. A mí me dijo, en 4 meses lo voy a hacer, y en 4 meses lo hizo. Mi esposa, yo le decía, Señor, a los 24 me quiero casar, y a los 24 me he casado. Y así, muchas promesas que he recibido desde los 15, de los 13 años, se han ido cumpliendo. Y muchas veces desesperé, pero siempre que llegaron el cumplimiento de las promesas, supe que era el momento indicado. Nunca se había retrasado el Señor. Por eso, iglesia, levántate, decide hoy determinarte. Cambia la forma de orar, cambia la forma en que te diriges a Dios. No más reclamos, no más quejas, no más por qué, porque aunque Él quiera explicártelo, no tienes la capacidad de entender. Simplemente descansa en Él y ora en este momento. Cierra tus ojos.